Buenos días, mis hermanos. Qué alegría poder estar esta mañana aquí, poder compartir con ustedes este tiempo tan especial. Las iglesias de Bucaramanga, Cali, el eje cafetero y por supuesto Medellín. Definitivamente para nosotros es un verdadero honor, un verdadero privilegio poder estar compartiendo juntos este tiempo. Para quienes no me conocen, mi nombre es Orlando Rocha. Junto con mi esposa Alba Lucía, mis dos hijos. Vivimos aquí en Medellín y hace 13 años estamos trabajando, sirviendo a la iglesia aquí en la ciudad de Medellín. Entonces, nos sentimos muy honrados, muy felices, muy alegres de poder compartir con ustedes esta mañana, este tiempo. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de la misión. Y va a ser muy especial porque el tema que me pidieron compartir evidentemente fue el tema de la misión, predicar acerca de la misión y también poder compartir un poco de lo que ha sido nuestra experiencia durante los últimos 13 años aquí en la ciudad de Medellín. Entonces va a ser muy especial poder compartir este tiempo juntos. De antemano, muchas gracias a Arturo, a Marcela, a cada uno de los que han estado al frente de todo esto, por la invitación, por poder compartir este tiempo juntos. Definitivamente es algo muy especial. Pasamos un tiempo muy chévere de 9 a 10 de la mañana hablando del tema de la misión y lógicamente esto requeriría un tiempo más amplio, horas para hablar de esto porque es muy, muy, muy interesante, muy apasionante. Hay mucha tela que cortar allí, mucho de qué hablar y pues evidentemente es un tema que a mí me apasiona profundamente. Pero antes de comenzar, les quiero pedir que me acompañen en una oración. Padre, gracias por esta mañana, mi Señor, gracias por este tiempo que nos permites compartir juntos como hermanos, como iglesia. Padre, bendice este día, mi Señor, como lo has hecho hasta ahora, mi Señor. Sigue con nosotros, Padre, y te pido que me uses poderosamente esta mañana para predicar tu mensaje, Dios mío. Que tu palabra llegue profundo a la vida de cada uno de nosotros. Que tu palabra, mi Señor, no regrese a ti vacía, sino que cumpla con el propósito, Dios mío, con el cual sale de ti, Señor. Que tu palabra hoy nos nutra, nos alimente, nos edifique, nos llene de convicciones o nos siga llenando de convicciones muy profundas acerca de lo que tú deseas de nosotros. Y te oro, mi Señor, para que me llenes de tu espíritu y me uses poderosamente para predicar tu mensaje. De manera especial te quiero orar por el tío de Gina, una hermana nuestra aquí en Medellín, don Albeiro Bolívar, está grave en el hospital y quiero orarte, mi Señor, porque estés en control de esa situación y le permita salir adelante, Señor. Te oro porque estés en control de esto, Dios mío, el corazón de Gina, el corazón de su familia, de Camilo, de Oscar, que estés con ellos, mi Señor, en este tiempo. También te oro por Wilson Silva en Bogotá y por su familia, mi Señor. De manera especial por Wilson, porque lo ayudes a salir de la situación en la que se encuentra, mi Señor. Los pongo en tus manos a la familia Silva. Te agradezco por la oportunidad que nos das de orar en esta mañana, en este tiempo, y de poder orar los unos por los otros. Gracias, Padre. Ponemos este tiempo en tus manos, seguimos en tus manos, y en el santo nombre de tu Hijo te damos, mi Dios. Amén. Bueno, para los que les gusta tomar nota, mi sermón se llama Los enviados del Salvador. Los enviados del Salvador. Y como para sintetizar un poco lo que ha sido nuestra experiencia aquí en Medellín, a lo largo del sermón voy a estar hablando de cuatro cosas. Yo digamos que encripté toda nuestra experiencia aquí en Medellín en cuatro palabras y las voy a ir desarrollando a medida que avancemos. Una de ellas es crisis, la otra es confianza, la otra es cultura y la otra es mensaje. Entonces, cuatro palabras: crisis, confianza, cultura, mensaje. Y van a ir entendiendo un poco de qué se trata todo esto. Quería introducir esta parte con algo muy interesante con respecto a la misión. Está en un libro que leí hace un tiempo, que se llama Introducción a la Misión, y dice lo siguiente: la misión es para la iglesia
lo que la combustión es para el fuego. Con estas palabras, el teólogo Emil Brunner describió la importancia de la misión para la vida de la Iglesia de Jesucristo. El pueblo cristiano define su identidad en el trabajo misionero, en la comunicación efectiva y clara del Evangelio de Cristo. En pocas palabras, ser iglesia es hacer misión. Bienvenidos a este sermón de los enviados del Salvador. Y como se dan cuenta, vamos a estar hablando de misión. Vamos a Lucas 9, versículo 1 al 9. Aunque vamos a ir más hasta el versículo 6, que es el texto que fundamentalmente habla de este tema. Reuniendo Jesús a los 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entren, quédense allí y sea de allí su salida. En cuanto a los que no lo reciban, al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Y es un texto muy conocido por todos nosotros. Evidentemente es un texto que habla de misión. Jesús envía a sus 12 discípulos a predicar el reino de Dios con 3 cosas fundamentales: su autoridad, con la autoridad de Jesús, sus instrucciones y su mensaje. 3 cosas fundamentales hay aquí: su autoridad, sus instrucciones y su mensaje. Y es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y a medida que avancemos, voy a ir compartiendo de lo que ha sido, junto con mi familia, esa experiencia misionera aquí. El pasaje que nos presenta el Evangelio de Lucas el día de hoy guarda un paralelismo evidente con el Evangelio de Marcos, es decir, con su pasaje alterno o paralelo en Marcos, lo cual confirma la tesis de Marcos como fuente plausible tanto de Lucas como de Mateo para sus respectivos evangelios. Ahora, el Evangelio de Lucas es interesante porque el Evangelio de Lucas yo lo pude, he venido estudiándolo, de hecho hice una serie acerca de Lucas aquí en la ciudad de Medellín, y para mí, y evidentemente uno de los temas de Lucas es la salvación, un tema que es constante y consistente en el Evangelio de Lucas es la salvación. Entonces, esa serie yo la llamé Lucas, el Evangelio del Salvador. Entonces, este sermón es parte de esa serie que hice y los enviados del Salvador, evidentemente, es el título de ese sermón. Por eso se llama así, los enviados del Salvador. Entonces, el desarrollo de esta escritura junto con el pasaje de Marcos es muy similar. Y lo primero que destaca Lucas en este texto es que Jesús envía a sus 12 discípulos con su autoridad. Entonces, el primer apartado de este texto que vamos a hablar es enviados con la autoridad del Salvador. Recuerden estas 3 cosas que vamos a hablar el día de hoy: su autoridad, sus instrucciones y su mensaje. Son cosas muy importantes para lo que vamos a hablar el día de hoy aquí. Entonces, Lucas nos permite conocer de primera mano en su narración, particularmente los 2 primeros versículos, aspectos muy similares al Evangelio de Marcos. Jesús reúne a sus 12 discípulos, los que había nombrado como apóstoles, y les dio poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Lo que es fundamental destacar aquí es que los 12 discípulos de Jesús fueron dotados de la autoridad y del poder de Jesús. Es decir, ellos no salieron a predicar el reino y anunciar las buenas nuevas del evangelio por su propia cuenta.
Otro aspecto muy notable de la narración de Lucas es que se refiere a los 12 apóstoles como discípulos. Indiscutiblemente eran hombres que habían sido formados y entrenados por Jesús. Primero que cualquier otra cosa, ellos fueron discípulos del Señor. Eran aprendices, eran seguidores del Salvador, del Maestro, del Mesías, del ungido de Jesús. Fueron hombres que caminaron con Jesús, que fueron, si podemos llamarlo de esa forma, discipulados por el Maestro, por su Salvador. Y esto es profundamente significativo para nosotros como cristianos, porque sin lugar a dudas, el cristianismo es por antonomasia seguir a Jesús. De eso se trata. El cristianismo se trata de una persona. ¿Quién? Jesús. Seguir a Jesús. Eso es algo que no se nos puede olvidar jamás. El cristianismo se trata de una persona. Jesús. El llamado esencial es ese, ser discípulos de Jesús. Y aun cuando es una afirmación sencilla, porque es sencilla, es inequívocamente relevante. Y vamos a profundizar un poco más en eso. La iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia es la comunidad, la asamblea de los santos, de los convertidos a Cristo. Y creo que es importante tener en cuenta esa convicción esencial, particularmente en los tiempos en los que nos encontramos, que la iglesia ha sido definida, concebida más como una institución que como una comunidad. Y la iglesia es una comunidad, es una asamblea. De hecho, la palabra iglesia proviene del griego eclesia y del término hebreo kahal, que fundamentalmente significan exactamente lo mismo. Una comunidad. Y el concepto viene de Deuteronomio 4:10. Una comunidad que se reúne, que es convocada por Dios para aprender las palabras de Dios, adorarle y aprender a temerle. Ok, esa es la iglesia. La palabra cristiano solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, mientras que la palabra discípulo aparece más de 100 veces. De alguna forma es importante regresar a la premisa bíblica de lo que significa ser un cristiano en realidad. ¿Por qué digo en realidad? Porque la palabra cristiano también se ha, digamos que institucionalizado de alguna forma, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no sé si ustedes se acuerdan, mi abuelita decía, normalmente decía que una persona es un cristiano desde que nace, porque entonces sería un animal. Ella decía así. Y eso da cuenta de cómo se institucionalizó la palabra, ¿no? Que una persona es cristiano por nacimiento. No necesariamente. De hecho, no. Uno es una criatura creada de imagen y semejanza de Dios, pero uno se tiene que convertir en cristiano o al cristianismo o convertir a Cristo, fundamentalmente, si regresamos al concepto de Cristo o como la esencia de Cristo para el cristianismo. Por eso es que tenemos que regresar a esa premisa esencial, ¿no? Volver a ese punto, porque cuando vemos a Jesús y sus 12, Jesús enviando a sus 12 con su autoridad. Ellos iban enviados por Jesús con una misión esencial y especial. John Stott dice al respecto, las 2 palabras, cristianos y discípulos, implican una relación con Jesús, aunque tal vez el término discípulo es más fuerte de los 2 porque implica inevitablemente una relación entre alumno y maestro. Durante los 3 años del ministerio público de Jesús, los 12 fueron discípulos antes de ser apóstoles y como discípulos estaban bajo la instrucción de su maestro y de su Señor. Pero además de esto, somos discípulos para ser pescadores de hombres. Entonces, no solamente seguimos al maestro,
sino que seguimos su misión. No solamente seguimos al Salvador, sino que seguimos su misión, seguimos su causa. Entonces, somos discípulos para ser pescadores de hombres y para ser enviados. Este fue el propósito que Jesús remarcó en la vida de sus discípulos, de tal modo que ser discípulo no solo es ser un seguidor de Jesús, sino uno que hace discípulos, es decir, un pescador de hombres. Y aquí estamos hablando de cosas que nosotros vimos, estudiamos cuando estábamos estudiando la Biblia, valga la redundancia, para hacernos cristianos, para hacernos discípulos. Ahora bien, este llamado de ser y hacer discípulos se da sobre la base de la autoridad de Jesús, obviamente, porque es Jesús quien los comisiona para ir y hacer discípulos y predicar el evangelio. Mateo 28, 18 al 20 ha sido nuestro pasaje, digámoslo así, esencial para la misión. Toda la narrativa de la misión se deduce de ese pasaje. Somos discípulos que hacemos discípulos. Ahora, esa afirmación parece sencilla. Parece sencilla. La asumimos como sí, eso es lo que hay que hacer. Pero desafortunadamente, al tiempo en que nos encontramos, esa sencilla afirmación, esa sencilla misión de ir a ser discípulos se ha venido desdibujando con el correr del tiempo y con, digamos que, el engrosamiento de la cultura religiosa. ¿Sí me hago entender? O sea, ya no somos tan conscientes de la misión como al principio. Y resulta que la iglesia, evidentemente, es producto de la misión. La frase que leíamos al principio, la identidad de la iglesia reposa sobre la misión de la iglesia. La iglesia está en misión. ¿Por qué? Porque Dios está en misión, porque Jesús vino como misionero a esta tierra y nos envió con la misión de ir y hacer discípulos de todas las naciones. Esa es nuestra misión. Como cristianos, esa es nuestra misión. La misión no es la misión de la iglesia, ojo a esto, es la misión de Dios. Aquí quiero que entendamos eso un poco con la autoridad, al respecto de la autoridad de Jesús. Fuimos enviados con la autoridad de Jesús, no con la autoridad de la iglesia, porque la iglesia es producto de la misión. Entonces nosotros vamos con la misión de Dios para la iglesia y hacer más discípulos de todas las naciones. O sea, la misión no es la misión de la iglesia, porque no le pertenece, es decir, la autoridad de la misión no depende de la autoridad de la iglesia. La autoridad de la misión depende de quien nos envía. En este caso, Jesús. Es la misión de Dios. Es la misión de Jesús. Y nosotros como cristianos tenemos que dimensionar con profundidad ese hecho. Evidentemente sé que la mayoría de nosotros lo dimensiona, lo entiende, pero otros no. Otros no. Y particularmente en este momento en el que nos encontramos, donde el fenómeno de las mega iglesias diluyó este concepto. A veces pensamos que hacer misión es llenar una mega iglesia o una gran iglesia con un número de personas determinado. No. La misión es ir y hacer discípulos. Ir y hacer discípulos. Sobre la base de la autoridad de Jesús, sobre la base del pensamiento de Jesús en cuanto a la misión, no sobre la base de estrategias particulares, sino sobre la base de la misión de Jesús, de la autoridad de Jesús. Cuando nosotros llegamos acá, y aquí va mi primera parte, desde que yo me hice cristiano,
De hecho, a los 9 meses de ser un cristiano, fui enviado como misionero a la ciudad a la ciudad de Quito, Ecuador. Empezamos una iglesia, nuestro movimiento allí en esa ciudad, en Quito. Eso fue en el año 95. Ya hasta perdí la cuenta de eso y mejor no hago cuentas, no se pone ustedes a hacer cuentas y a ver cuántos años tengo. Entonces mejor no. Pero fue en esa época, en el 95. A empezar una misión allá. Yo me bauticé en el 94, entonces no había cumplido el año y en septiembre del 95 salimos como un grupo de 11 hermanos a empezar una iglesia en la ciudad de Quito, Ecuador. Esa fue mi primera experiencia como misionero. Entonces, a partir de ahí, en mí comenzó a existir, digamos, una idea mucho más fuerte acerca de la misión. Pero desde el mismo momento en que yo me bauticé, yo comencé a estar en misión. Es decir, yo comencé con un afán de predicar el evangelio a mi familia de una forma impresionante. Hacía charlas con mi familia, me reunía con mi familia, le compartía a mi familia, le compartía a la gente de la empresa. Estaba hablándole del mensaje del evangelio a la persona que se me atravesara. Luego fui enviado a Ecuador. Y por alguna razón, con el tiempo, digamos que ese espíritu se fue apagando un poco. Pero siempre en mi mente estaba esta idea de hacer misión. Comencé a dirigir charlas bíblicas en mi casa, grupos pequeños en la iglesia, lo que conocemos como charlas bíblicas. Y después de cierto tiempo, en el 2004, comencé a trabajar tiempo completo para la iglesia. En el 2008 llegamos aquí a la ciudad de Medellín. Fundamentalmente llegamos por una crisis que estaba pasando la iglesia aquí en Medellín. Después de ser una iglesia de más o menos 70 personas, más o menos, por una crisis que se dio, la iglesia se redujo básicamente a entre 11 y 13 personas, más o menos, cuando llegamos. Eran los hermanos que quedaban todavía. Y lo primero que tuvimos que enfrentar aquí fue esa crisis que había. Pero llegamos con una convicción profunda. Venimos con la autoridad del Señor. Venimos como hermanos que quieren servir en la misión, pero con la autoridad de nuestro Salvador. Es decir, no teníamos una estrategia como tal para llegar acá, no era como que teníamos un plan de 15 puntos para qué hacer. No, llegamos con la autoridad de nuestro Salvador acá. Llegamos con la autoridad de seguir haciendo la misión, de continuar con la misión aquí en la ciudad de Medellín. Pero lo primero que tuvimos que enfrentar fue que había una crisis y había que enfrentar esa crisis. Entonces comenzamos a enfrentar esa crisis. De hecho, como les digo, quedaban apenas 11 o 13 discípulos más o menos, y después de que llegamos se fueron 3 más, o sea que se redujo el grupo, pero comenzamos a trabajar con estos hermanos con la conciencia de que estábamos en misión, de que no llegábamos a resolver problemas, estábamos en misión. ¿Qué era lo que íbamos a hacer? Dimensionamos la crisis, pero empezamos a proyectarnos acá como una misión. Lo que pensamos es que necesitamos empezar de nuevo, fundamentalmente llegamos con la idea, vamos a empezar de nuevo. Cuando vimos la situación, yo ya había venido unos meses antes, dije a mi esposa, vamos a empezar de nuevo, tenemos que empezar con esa premisa, porque si comenzamos con la idea de buscar resolver problemas, se nos vuelve esto resolver problemas y dejamos de lado la misión, y tenemos una misión, ¿cuál? Predicar el evangelio, hacer discípulos. Yo llegué con esa mentalidad aquí junto con mi esposa. Vamos a ser discípulos. Entonces llegamos con esa idea, a ser discípulos de Jesús aquí en la ciudad de Medellín. Y comenzamos a trabajar fuertemente. Pero entonces ese primer aspecto, esa primera palabra que les digo, afrontamos esa crisis, la dimensionamos, pero la solución no fue resolver problemas, sino continuar con la misión.
Y a medida que comenzamos o seguimos continuando con la misión, valga la redundancia, esos problemas se fueron resolviendo poco a poco. Entonces, eso fue lo primero que nosotros hicimos. Pero sin lugar a dudas, mis hermanos, llegamos con la idea de que veníamos aquí a continuar con la misión. Para mí ha sido una convicción muy profunda, Mateo 28, 18 al 20. Ir y hacer discípulos. Y la misión, de acuerdo a esto, para mí siempre ha sido ir y hacer discípulos. Uno de los fenómenos interesantes de la iglesia en América Latina es que ha buscado convertir en la iglesia en algo atractivo para la sociedad. Entonces, todas las estrategias que se traslucen de eso buscan simplemente hacer la iglesia atractiva, que la iglesia sea atractiva para las personas, que la iglesia sea especial para las personas, que las personas se sientan cómodas viniendo a la iglesia. Pero esa no es la misión. La misión no es hacer atractiva la iglesia, la misión es ir y hacer discípulos, y muchas veces eso no suena muy atractivo, pero es lo que Jesús nos mandó a hacer. Hay comunidades, digamos, fuera de nuestro entorno como tal, en nuestro país, estamos hablando de el Medio Oriente, la iglesia subterránea en Asia Menor, donde la iglesia no es atractiva. De hecho, ser cristiano en estos lugares no es atractivo, es desafiante, es peligroso. Puedes perder tu vida por ser cristiano. Sin embargo, en América Latina se metió una narrativa interesante. Vamos a hacer a la iglesia atractiva. Entonces, tenemos mega iglesias atractivas, pero que posiblemente no están haciendo la labor para la cual la iglesia está llamada: ir y hacer discípulos. No tenemos que hacer la superlogística para predicar el evangelio. Tenemos que predicar el evangelio. Lo puedes hacer en un bus. Lo puedes hacer en tu casa. Lo puedes hacer en el trabajo. De hecho, aquí había una hermana en Medellín que tenía una charla bíblica en su empresa. En las horas del almuerzo se reunía todos los días. Después del almuerzo tenían más o menos 40 minutos de charla bíblica. Ella empezó esa charla en la empresa como una conversación con los compañeros de su trabajo, hasta que se volvió una charla. Todos llegaban a escuchar la charla bíblica. Desafortunadamente, el gerente de la compañía se dio cuenta y prohibió que se continuara haciendo esa charla. Pero eso es misión. Tú puedes hacer la misión. Tú y yo podemos hacer la misión donde estemos, porque todos somos misioneros. Desde el mismo momento en que nos bautizamos, nos convertimos en discípulos, pescadores de hombres, enviados por el Maestro con su autoridad para ser más discípulos, de modo que cada uno de nosotros, discípulos de Jesús, es un misionero. Y su responsabilidad es ir y hacer discípulos, no ir cada domingo a consumir sermones. Tenemos una misión: ir y hacer discípulos. Cada uno de nosotros está en misión. La misión de la iglesia no es reunirse el domingo, solamente el domingo. Eso se volvió una tradición en América Latina, ir a la iglesia. De hecho, está mal enfocado, porque no vamos el domingo a la iglesia, nos reunimos con la iglesia el domingo, que son dos conceptos completamente diferentes. Y aunque no lo creas, esa diferencia lingüística define mucho de nuestro compromiso. Porque si yo voy simplemente como asistente, eso me desvincula de un compromiso. Pero si yo me reúno con, es incluyente al compromiso. Es decir, yo tengo una responsabilidad con mis hermanos cada domingo. Pero no solamente el domingo, que es la semana. Porque el cristianismo es eso, una vida dedicada, lo que decía la canción que citó Gonzalo. Una vida dedicada a la misión.
¿Cuál es la misión? La misión de Dios, de ir y hacer discípulos, de predicar el evangelio. Pero no somos discípulos solamente porque vamos en un equipo, no somos misioneros, perdón, solamente porque vamos en un equipo misionero. Somos misioneros porque somos discípulos. Y podemos hacer la misión en donde nosotros estemos. Y esa es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque eso fue a lo que se nos envió y somos enviados con la autoridad del Maestro, del Salvador. Eso es fundamental. Cuando dice, y aquí llegamos con esa idea. Vamos a continuar con la misión. Somos misioneros, continuamos con la misión. Esa fue nuestra convicción plena y eso le transmitimos a los hermanos que habían acá. Estamos en misión porque Dios está en misión. Lo segundo, no solo íbamos con su autoridad, sino también, los discípulos no solamente los envió con su autoridad, sino con sus instrucciones. Lo vimos del versículo 3 al versículo 5. Y les dijo, no tomen nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengan 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entren, quédense allí, sea de allí su salida. En cuanto a los que lo reciban, al salir de esa ciudad, sacudan el polvo, no lo reciban, perdón. Al salir de esa ciudad, sacudan el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces los envió con sus instrucciones. Cuando hago el énfasis de su autoridad y de sus instrucciones, la intención es enfatizar el hecho de que la misión de la iglesia no reposa ni depende de los planes y de las estrategias humanas. Cuando Jesús envió a los 12 discípulos, los equipó con instrucciones precisas que ellos debían obedecer. No se trataba de su plan o de sus proyecciones o de sus estrategias, sino de las instrucciones de Jesús. Se trataba de su plan y si ellos seguían su plan, el evangelio del reino iba a ser anunciado verdadera y consistentemente. El término misión aquí no excluye, obviamente, la evangelización a los no evangelizados. Esto es de la introducción a la misión. Pero sí incluye el reconocimiento de que toda actividad misionera es de Dios y que esta actividad tiene un carácter relacional entre Dios, los enviados y el mundo. En otras palabras, la misión de la iglesia es la misión de Dios y los enviados a tal misión están en intensa relación con Dios y con el mundo. Entonces, cuando vamos en misión, no se trata de hacer de la iglesia la misión, sino de como iglesia cumplir con la misión de ir y hacer discípulos. En últimas, hermanos, la iglesia es producto de la misión. Sin misión no hay iglesia. Pero el objeto de la misión no es la iglesia. El objeto de la misión no es simplemente plantar una iglesia. El objeto de la misión es Dios y su mensaje, Dios y su voluntad. Entonces vamos con la autoridad y con las instrucciones del maestro a llevar el mensaje de salvación, a ser y hacer discípulos del Señor. No discípulos de la iglesia, discípulos de Jesús. Que ese es otro gran problema, ¿no? Barclay dice al respecto de este texto, tenían que viajar ligeros. Eso era simplemente porque el que viaja ligero puede llegar más lejos y más pronto. Cuanto más depende uno de cosas materiales, tanto más atado está a un lugar. Dios necesita un ministerio estable, pero también necesita personas dispuestas a dejarlo todo para emprender la aventura de la fe. Si no lo recibían, tenían que sacudirse de los pies el polvo que se les hubiera pegado al marcharse de aquel lugar. Cuando los rabinos llegaban a Palestina de un país pagano, se sacudían hasta la última partícula de polvo pagano de los pies. Una aldea o una ciudad que no recibiera a los mensajeros de Jesús tenía que ser tratada como los judíos estrictos tratarían a un país pagano. Había rechazado la oportunidad y había quedado excluida. La iglesia contemporánea ha abandonado las instrucciones sencillas, o gran parte de la iglesia contemporánea en América Latina ha abandonado las instrucciones sencillas de Jesús con respecto a su misión y se ha embarcado en la tarea no de hacer discípulos, sino de hacer crecer la iglesia o reproducir iglesias institucionales.
por medio de métodos humanos y estrategias mercantilistas. Nada de eso parece o guarda algún tipo de semejanza con la gran comisión de Jesús en Mateo 28, 18 al 20. Se han inventado sustitutos pobres para las más profundas verdades bíblicas con respecto a la conversión al cristianismo. Sustitutos que no aparecen en las escrituras, pero que la fuerza de la costumbre los ha hecho parecer bíblicos. Todos estos sustitutos, métodos y estrategias han logrado más peso que la misma predicación del evangelio. Y ahorita vamos a hablar en la tercera parte del mensaje. No es un secreto que ya desde muchos púlpitos modernos la predicación bíblica es escasa. La pregunta es, ¿de qué se está alimentando a la iglesia de hoy? ¿Qué evangelio se está escuchando? ¿Qué o cuál es la misión de la iglesia contemporánea? Es indiscutible que se tienen todos los métodos, estrategias, planes, etcétera. Pero de nada valen estas cosas si el mensaje del evangelio no es lo más importante. Como dijo John Perkins, hemos aprendido a reproducir la iglesia sin el mensaje. Ahora, Jesús los envió con unas instrucciones sencillas. Las instrucciones del Maestro, de nuestro Salvador, son sencillas. Vayamos y hagamos discípulos. Bauticémoslos y enseñémoslos a obedecer sus enseñanzas. No creo que deba haber sustitutos para eso, pero desafortunadamente, particularmente en América Latina, porque ya Europa no se volvió atea, digámoslo así, gran parte, casi todo, pero en América Latina se ha perdido esto en una gran mayoría, esto de ir a ser discípulos. Y lo que se ha buscado en muchos casos es reproducir instituciones. Ahora, quiero hacer una claridad aquí. Yo estoy de acuerdo, yo soy un convencido de que necesitamos estructura y organización. Porque lo que hizo Jesús aquí fue, les dio instrucciones sencillas, pero estructuradas. No hagan esto, no hagan esto otro. Háganlo de esta manera. Pero fueron sus instrucciones. Jesús también cuando nos envía en Mateo 28, 18 al 20 nos dice, vayan y hagan discípulos. 1, bautícenlos. 2, y enséñenles a obedecer. 3. Hay una estructura sencilla allí. Y creo que es importante que sigamos esas estructuras y que haya una organización, que haya un orden. A mí me parece fundamental eso. Pero no podemos hacer de eso el objeto de la misión. Y mucho de lo que uno ve en América Latina es esa reproducción de institucionalidad en lugar de predicación del mensaje del evangelio. Entonces, como se han dedicado a reproducir la iglesia sin el mensaje en una gran parte de lo que conocemos como América Latina, entonces tenemos grandes iglesias, pero no podemos hablar de gran cristianismo, porque los problemas que tenemos en América Latina, evidentemente, son problemas que nos dan cuenta de otra cosa completamente diferente. Somos religiosos, sí, en América Latina, profundamente religiosos. Hay un mar de cristianos con 1 centímetro de profundidad. Ese es el gran problema que está sucediendo hoy, en palabras de Theo Donner, con respecto al cristianismo en América Latina. Y ese es el impacto que el posmodernismo ha tenido en sí. Entonces, tenemos que ser conscientes de que la misión de Jesús es algo mucho más profundo. Sí, hay una estructura, sí, hay un orden. Sencillo, pero profundo. Vayan y hagan discípulos. Es interesante porque el concepto de ir y hacer discípulos cambió por vengan aquí, vengan al templo, al megatemplo, vengan. La iglesia atraccional, en lugar de la iglesia misional, de ir y hacer. La labor nuestra como cristianos es ir y hacer discípulos. Cuando la iglesia es atraccional, ojo a esto, cuando la iglesia es atraccional, su misión se reduce, si podemos llamar a eso misión, a un domingo por la mañana. Ya, eso es todo. Cuando la iglesia es misional, cuando es consciente de su misión, la misión es lunes a domingo.
lunes a domingo. No se reduce al domingo, es lunes a domingo. Estamos en misión porque Dios está en misión. Entonces creo que eso ha sido uno de los grandes problemas que yo encuentro, por ejemplo, con gran parte del cristianismo aquí en América Latina. Y son cosas que hemos podido discutir con compañeros en la universidad donde estoy estudiando, que también son pastores, dirigen iglesias muy grandes o muy pequeñas, o hacen parte de tradiciones teológicas muy antiguas, y hemos charlado acerca de esto, de diferentes países, de Venezuela, de Perú, Estados Unidos, Centroamérica, y hemos hablado de estas cosas. Y el gran problema que ha sido para el cristianismo, o sea, eso que les estoy diciendo, no es que yo me lo inventé, son charlas que yo he tenido con otros líderes de otras comunidades alrededor de América Latina. Es decir, el gran problema de la iglesia América Latina es el gran problema de las mega iglesias que volvió a la iglesia atraccional en lugar de mantener la iglesia misional. Entonces estamos haciendo que la gente venga y la encerramos en un templo en 4 paredes en lugar de ir y hacer discípulos. Entonces muchas de estas iglesias se volvieron consumidoras de sermones. La pregunta que nos tenemos que hacer es esas 2 preguntas que tenemos para problematizar. Ok, ¿qué significa misión y qué significa estar en misión? Estar en misión es 24/7, todo el tiempo. O sea, en el buen sentido de la palabra, obviamente, estoy diciendo que dentro de nuestra cotidianidad. Tú puedes hacer discípulos donde estés, tú puedes compartir el mensaje del evangelio donde estés. Me impactaba lo que compartían de Misael hace 8 días, que iba en el carro y puso unos bafles y comenzó a predicar el evangelio. Ahora, ¿eso es un modelo de misión? Por supuesto. No hay un solo modelo en esto. Misión y misiones son 2 términos distintos. La misión es de Dios, pero el cómo apliquemos esa misión evidentemente va a ser diferente dependiendo de la cultura. Y ese es el otro tema. Nosotros tenemos que llegar aquí a enfrentar una cultura completamente diferente. 2 cosas, confianza y cultura. Ganando la confianza de los hermanos acá, para evidentemente hacer efectiva la misión. Ser conscientes de la crisis y ser conscientes de que esa crisis había minado la confianza de los hermanos, y evidentemente teníamos que llegar al corazón de cada uno de nosotros, porque la misión no solamente era la misión a los no evangelizados, sino la misión también a la iglesia. Entonces teníamos que consolidar aquí, ganar la confianza profundamente a través de nuestras relaciones con ellos, amarlos, cuidarlos, luchar por sus corazones, ir a sus casas, comer juntos, llorar juntos, y eso hacía parte de la misión. Decidimos, uno de los principios para llegar acá fue no esperar nada de nadie, pero dar todo de nosotros. No tomar absolutamente nada personal. Ser conscientes de que había una desconfianza hacia el liderazgo, ser conscientes de eso, pero buscar amar a los hermanos en la mayor medida posible. Y buscamos hacer eso. Hasta que logramos ganar la confianza y el amor y el cariño de los hermanos. Nos hicimos como uno de nosotros. Una de mis convicciones fundamentales fue: si me tengo que volver paisa, me vuelvo paisa. Si tengo que comer frijol todos los días, al desayuno, almuerzo y la comida, lo como. Si tengo que hablar paisa, hablo paisa. Tenga que hacer lo que tenga que hacer, lo voy a hacer. Y un lema que acuñé para mi propio corazón es que uno no es de donde nace ni de donde muere, sino de donde lucha. Y estaba luchando en Medellín. Esa era ahora mi tierra. Yo iba a amar esta tierra. Iba a amar Antioquia, me iba a hacer paisa. Quemé mis barcos, quemé mis vínculos con otras partes en el buen sentido, porque me dediqué aquí. Me iba a volver paisa. Iba a amar esta ciudad con todo mi corazón. Y eso hizo que ganara no solamente la confianza de la iglesia, sino la confianza alrededor. Porque un tema muy fuerte aquí es la cultura. Y es evidente que nosotros como rolos, aquí en Medellín, era complicado. O sea, al rolo, pues al rolo no lo quieren en casi ningún lado, menos acá. Y era una realidad cultural. Pero una de las cosas es que yo no llegué a eso, yo soy rolo, ustedes son paisas, ustedes me tienen que respetar porque yo soy rolo. No. Yo soy un ciudadano del cielo, ni rolo ni paisa, soy cristiano. Pero fui consciente de ese hecho. Entonces superamos la crisis
ganamos la confianza y también superamos el tema cultural. Nos hicimos como los paisas, tal como decía Pablo, a los judíos me hice judío, a los gentiles gentil, sin negociar el mensaje, pero buscando obviamente insertarme en la cultura del mejor modo posible para ganar a algunos. Y eso, mis hermanos, hizo la diferencia con relación al mensaje, con relación a la misión. Porque si yo quería realmente hacer misión acá, tenía que ser consciente del contexto cultural en el que me encontraba, y eso es algo que hoy también desapercibimos. El contexto cultural. Y eso define mucho de la teología de la misión que vamos a utilizar o del modelo de misión que vamos a usar. Entonces nos dimos cuenta que una de las cosas que para el país es importante son las relaciones. En todo sentido. Aquí los domingos son domingos de sancocho en la calle, pues antes del COVID, ¿no? De sancocho en la calle. De comida, o sea, es una cultura en la que la comida es fundamental, en que reunirse es fundamental. El domingo por la tarde es fundamental la reunión en la calle, afuera, el sancocho, la interacción. Y nosotros decidimos meternos en ese tema. En Bogotá, por ejemplo, por el frío, ¿quién sale a las 4 de la tarde? Nadie, todo el mundo está guardado. Nosotros no, aquí es diferente. Entonces tuvimos que aprender a entender esta cultura, a insertarnos en la cultura para que eso beneficiara a la misión, fundamentalmente. Obviamente, genuinamente, es decir, amamos a los hermanos, amamos esta tierra, pero también amamos la misión de Dios. Y teníamos que llevar este mensaje a más personas. Y eso hizo la diferencia en cuanto a la misión y en cuanto al mensaje. No negociamos el mensaje, pero evidentemente continuamos predicando el mensaje. Como se dan cuenta, nosotros no hicimos ninguna estrategia o método como tal. Nos dimos cuenta que esta cultura obedecía a cosas completamente distintas, ajenas a estrategias. Simplemente decidimos amar a la gente, luchar por su corazón, pero también, evidentemente, predicar el mensaje. Y esa es la tercera parte de la que voy a hablar. David Platt dijo algo al respecto de lo que estoy hablando anteriormente. Jesús nos ha mandado a cada uno de nosotros a que hagamos discípulos, y ese es el medio por el cual impactar al mundo. Por cierto, Jesús nos ha invitado a unirnos a él en la misión sorprendentemente sencilla de esparcir el evangelio a todas las naciones, gastando nuestras vidas por el bien del otro y para la gloria de Dios. Y eso, mis hermanos, fue lo que mi familia y yo hicimos acá. Eso se lo transmití a mis hijos. Ustedes tienen que amar esta tierra. Y ellos aman esta tierra. La aman, se criaron aquí. Y hemos luchado de esa manera por la misión. Desde hace 3 años, desde el primer día que llegamos hasta la fecha, quedaron 13 discípulos. 11 o 13 discípulos, más o menos 11 quedaban. Con los 3 que se fueron, más o menos 11, bueno, no tengo muy bien claro, pero quedamos muy poquitos, la verdad. Hoy, al día de hoy, en la ciudad de Medellín somos 135 discípulos. Ha sido para la gloria de Dios, mis hermanos. Pero todavía hay mucho por hacer. Todavía hay mucho por hacer. Todavía hay mucho a dónde llegar. Ha sido muy, muy especial. La iglesia de Medellín es una iglesia que amamos profundamente. Es una comunidad tan especial. Es una comunidad con la cual estoy tan agradecido. Es una comunidad que me ha hecho lo que soy. Obviamente Dios la ha usado para eso, pero es una comunidad que amo tanto, son hermanos tan especiales, cada uno están tan metidos en su mente que tenemos una misión que es la de ir y llevar el mensaje del evangelio. Es tan impresionante que aquí no hemos tenido que hacer campañas evangelísticas, nada de esas cosas, porque cada hermano es consciente de que tiene una misión. Y es impresionante porque, solamente para contarles ejemplos, una sola persona ha traído entre 12 y 15 personas a la fe. Una sola. Y han habido varias que traen a las personas, son conscientes. Cada domingo es impresionante, cada charla bíblica es impresionante, cada reunión de familia, ellos están metidos en su cabeza de que tienen una misión. Hay hermanos que me dicen, hermano, voy a empezar una charla bíblica. Hágale, maestro, ¿qué necesita?
¿En qué le puedo ayudar? La va a empezar, hágale que yo estoy con usted ahí, porque hay un sentido de la misión. Entonces, eso es fundamentalmente de lo que estamos hablando aquí. Y ha sido muy especial, ha sido muy animante, y aquí están varios de mis hermanos. De verdad me siento muy agradecido con ellos por lo que Dios nos ha permitido hacer acá. Y lo tercero, enviados con el mensaje del Salvador. Los discípulos partieron y fueron por todas partes, de pueblo en pueblo, predicando el evangelio y sanando a la gente. Los discípulos salieron a anunciar el mensaje del Salvador. No se trataba de una revelación suya. Ellos salieron a predicar el evangelio que Jesús les había enseñado, el mensaje que habían recibido del rey. Eran sus heraldos, eran sus enviados. No podían comunicar a las personas algo diferente de lo que él les había encomendado. ¿Qué hemos hecho acá, mis hermanos, durante estos últimos 13 años? Fundamentalmente, predicar el mensaje del evangelio. Soy amante de la predicación expositiva. Durante estos 13 años he buscado predicar el mensaje de forma expositiva, libro a libro, verso a verso, porque la gente necesita el mensaje del evangelio, no mi mensaje, no mis ideas, no mis estrategias, no mis métodos, porque el combustible para la misión es el mensaje. El mensaje del evangelio es lo que hace que la misión tenga sentido. O si no, simplemente sería un safari que hago a otra parte. El mensaje del evangelio es lo que le da sentido, identidad, sustancia a la misión. Sin ese mensaje no hay misión. Y sin misión no hay iglesia. Y sin misión no es posible decir que somos enviados por el Salvador. Muchas gracias, mis hermanos. Era lo que les quería compartir. Evidentemente hay mucho más de lo que podemos hablar, pero solamente quería compartirles estas cosas. Muchas gracias, muy amables por el tiempo. Espero que podamos seguir hablando de estas cosas ahorita en el tiempo de confraternidad. Si hay preguntas y todo lo demás, con mucho gusto podemos charlar acerca del tema. Vamos a orar por el pan y por el vino. Padre Santo, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por tus escrituras, gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra. Mi Señor, te pido que